Bienvenidos a un programa más de Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esta noche va a ser un programa especial, pero antes de pasar al temario de la noche de hoy, básicamente un anuncio. Este va a ser el último programa de Sálvese quien pueda para el 2022, ya que como siempre tenemos acostumbrado, para esta época vamos a tomar unas pequeñas vacaciones para obviamente disfrutar como todo el mundo de la Navidad. Y por lo tanto, a partir de mediados de enero es que vamos a resumir entonces los programas de Sálvese quien pueda. Nosotros vamos a colocar un anuncio tanto en la página de Sálvese quien pueda como la de este servidor a esos efectos, porque sé que van a extrañar muchos de ustedes que no va a haber programa los domingos. Y entonces, pues, como nosotros somos criaturas de hábito, yo también, yo tengo unos programas que me gustan muchísimo en la radio y algunas veces en televisión, aunque muy poco. Y entonces cuando esos programas no salen al aire, pues uno se molesta y dice, pero ¿qué pasó? Y qué sé yo. Por eso mismo, ¿no? Porque yo busco contenido especial, y estoy seguro que usted también busca un contenido especial, que es lo que le educa y entretiene. Pero las cosas son así. Tanto Marla como yo nos merecemos una vacacioncita, porque las fiestas usted sabe que son sábado y domingo, a menos que sea una fiesta de oficina, que entonces utiliza cualquier día para que la gente vaya, pero no vaya al otro día a trabajar. Así que de todas formas, si vamos a estar ausentes por un breve periodo de tiempo, unas 3 semanas, quizá 4, y resumimos, como dije, a mediados del mes de enero. A esos efectos, quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Espero que la pasen bien chévere con sus amistades. La Navidad a mí me encanta porque es una época especialmente para los niños, ¿no? Pero todos nosotros llevamos un niño adentro y nos gusta celebrar la Navidad, simbolizado por este arbolito del cual mi querido conferenciante habló la semana pasada. Y sé que la van a pasar bien chévere, así que muchas felicidades a todos. Recuerde, como digo en algunas ocasiones, que debería hacerlo más a menudo, nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús el Cristo. Así que cuando llegue el 25, por lo menos mire para arriba, mire para el cielo y desee felicidades, que con eso pues uno tiene, ¿verdad? Y quiero que pasen pues también un excelente nuevo año, con muchos deseos de éxito para todos ustedes en todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, que el 23 sea un año un poco menos duro de lo que ha sido el 22, pero sí lo es, pues, escuchando programas como este y escuchando otros programas como el de Gilberto Albero, como el de Andrew Álvarez, usted tiene unas herramientas ahí para defenderse. Si no, pues, como que decimos nosotros, sálvese quien pueda, porque esa es ley de vida. Bueno, mis amigos, para cerrar este ciclo de conferencias del 2022, y dado el caso, como les expliqué, que no vamos a estar activos a principios de enero, pues decidimos hacer un programa especial sobre unas figuras de los más interesantes, que son los 3 santos reyes. Decimos 3 porque es lo que la tradición nos dice. Pero nuestro conferenciante de esta noche, el licenciado Ricardo Ramírez, nos va a traer una serie de investigaciones, documentos, etcétera, que van a traer, espero, yo no sé lo que él va a hablar a propósito, pero yo espero que traiga luz sobre este asunto de quiénes eran los Reyes Magos, porque en la tradición judeocristiana se habla de esta visita y así por el estilo. Como ustedes saben, el licenciado Ramírez es una persona que se dedica a investigar todos estos asuntos que yo en el programa pasado llamé escabrosos, pero que no lo son. Sencillamente hay que darle mucha investigación, mucho cerebro, mucha información y entonces eventualmente las cosas van saliendo a la superficie y uno pues llega a sus propias conclusiones. Así que no queremos dañarle las festividades a ustedes, sencillamente como somos, en el caso del licenciado en farmacia, un científico, yo soy ecólogo, soy otro científico, y lo que quiero es averiguar. Como buenos científicos somos averiguados.
y tan pronto me dicen, chico, no te metas en eso, primero en fila. Así como él dice, como hace el licenciado Ramírez. Así que, Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y buenas noches a todo el público que se sintoniza hoy con nosotros para tener este conversatorio de algunas ideas, alguna información que he conseguido a través de muchos años de trabajo acerca de estas figuras de los reyes, lo que nosotros llamamos los reyes magos. Seguro. Así que vamos a explorar de dónde vienen, cómo entran en nuestra cultura, cómo se crea la historia de los reyes magos y cómo llegamos nosotros a celebrar este evento que es tan significativo para nuestra cultura. Seguro que sí. Por lo tanto, ahí vamos entonces al pie forzado. Claro. ¿Existieron estos personajes? Bueno, vamos a ver, fíjate, como tuvimos la oportunidad de ver el domingo pasado, vemos que muchos de los rasgos de la historia de Jesús y del nacimiento de Jesús son realmente, podemos decir, pura alegoría. Alegoría que ha sido recogida a través de la historia de aquellos que llamamos los héroes solares, que existen en todas las tradiciones, de todas las culturas terrestres, como lo pudimos ver en detalle. Los reyes no es algo distinto. Para empezar, déjame decirte que nosotros el 6 de enero celebramos lo que se conoce como la fiesta de la Epifanía. Correcto. Y la Epifanía, del griego, que se traduce como manifestación, ¿okay? Y que ha sido utilizada por la iglesia en vez de manifestación como revelación, o la revelación de Jesús a los pueblos paganos. Esa es la idea central detrás del término Epifanía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si nos vamos al relato que hace Mateo en el segundo capítulo de la visitación de los sabios, pues entonces encontramos que estos sabios venían de una tradición oriental no relacionadas con las religiones de la época y por lo tanto eran parte de los pueblos paganos. Por lo tanto, este relato es la manifestación de Jesús a esos pueblos paganos. Esa es la idea que se recoge en el cristianismo. En segundo lugar, se coge una fecha muy interesante, porque es una fecha que en Grecia se celebraba, se hacía una festividad en honor a Dionisio. Dionisio, recordemos que es el dios de la fertilidad y el dios del vino. ¿Okay? Pero en la mitología de Dionisio, al igual que tantos otros héroes solares, pues nace un 25 de diciembre, de una virgen, es martirizado y de hecho tenemos aquí, por ejemplo, no sé si lo podrán ver ustedes. ¿Se puede acercar? Esta es una imagen del siglo I antes de Cristo relacionada con el culto a Dionisio Baco. Dionisio es martirizado, muere y al tercer día resucita. El mismo argumento que tenemos. Y que está grabado en una cruz. Está en una cruz y como ustedes verán podemos saber que es Dionisio Baco porque lo dice abajo. Dice, vamos a ver, Dionisius Bacchus. ¿Okay? Y esto antecede al cristianismo posiblemente por más de 100 años. Otro un amuleto que se utilizaba en aquella época. A la misma vez, en Alejandría se celebraba la fertilidad del dios Aión. El dios Aión era el máximo dios que controlaba el tiempo, era como el Cronos de los griegos. Y se representaba con la figura de un hombre desnudo dentro de un gran círculo donde se podían ver las constelaciones. ¿Okay? Así que es una forma como los padres de la iglesia, luego del siglo III y IV, comienzan a sustituir eventos paganos para amoldarlos a la historia que se quiere recrear acerca de Jesús. ¿Okay? Ahora bien, ¿quiénes eran los reyes? La única referencia que existe en los evangelios está en el Evangelio de Mateo, el segundo capítulo en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo, ¿ok? Y son básicamente
para que ustedes tengan una idea, 12 versículos. O sea que los otros 3 evangelios no aparecen. No aparece en la figura. Deja. ¿Qué nos dice este evangelio? Primero, que Jesús, habiendo nacido en Belén, durante el reinado de Herodes, fíjate que el domingo pasado, cuando discutíamos acerca sobre las posibles fechas en que nació Jesús, se menciona precisamente este capítulo de que Jesús nace posiblemente alrededor del siglo IV. ¿Por qué? Porque Mateo lo pone en el contexto de la historia donde Herodes el Grande es el rey de la Palestina. ¿Ok? Así que en ese mismo contexto, el Evangelio de Mateo nos dice que, habiendo nacido en Belén, recibe la visita de recibe la visita de los sabios. De los sabios. No dice en ningún sitio que sean reyes, no dicen cuántos eran esos sabios, no dice cuáles eran sus nombres. Sí nos dice que venían con 3 regalos: oro, incienso y mirra. ¿Okay? En el recuento de este evangelio, en los versículos, se nos va diciendo que estos sabios llegan a Judea, tienen una audiencia con el rey Herodes y le notifican que vienen a adorar al rey de los judíos y que ha nacido en el reino de Judá. Y entonces Herodes les dice: pues id a buscarlos, y cuando lo encuentren regresan a mí para yo también ir a adorarle. ¿Qué fue cuando ella hizo? Así que ellos se van hasta que llegan a Belén, donde ocurre el encuentro. No dice que es en un pesebre, no dice que es en una caverna, no tiene lugar y tiempo. Y básicamente esto es lo que el relato bíblico en los evangelios nos dice sobre estos sabios que llegan de Oriente. Y utiliza la palabra mago. Y vamos a ver ahorita qué significa la palabra mago. Porque si hay algún trazo de historia detrás del relato, que es puramente alegórico, es precisamente eso: mago, y el hecho de que llevaran 3 regalos: oro, incienso y mirra, porque entonces ahora podemos establecer quizás una relación histórica. ¿Okay? ¿Los evangelios fueron escritos en arameo, en griego? Los evangelios todos fueron escritos en griego, décadas después del tiempo en que vivió Jesús. Okay. Por eso habíamos establecido en el domingo pasado que aquellos que escribieron los evangelios no estaban relacionados con las costumbres del pueblo judío, porque escriben incluso en una lengua distinta, escriben en griego, o sea, ni siquiera dominaban la lengua franca en que se comunicaba el pueblo hebreo. Y por eso es que hay tantos detalles contradictorios entre unos evangelios y todos, a pesar de que en los evangelios sinópticos las palabras que utiliza Jesús son muy parecidas unas con las otras. Hay similitud en las palabras, las predicas y las frases que utiliza Jesús, pero el contexto histórico está completamente en contradicción entre unos y otros. ¿Ok? Ahora bien, y entonces, ¿y por qué celebramos la fiesta de los... bueno, antes de entrar en ese tema, okay. Nos dice que venían persiguiendo una estrella, que habían visto su estrella en el oriente, y que eso les había indicado que había nacido el rey de los judíos. Si vieron una estrella en el oriente, ¿significa que venía de occidente? No. ¿No? Ahí es que está la contradicción. Okay. Porque aquí en este barrio dice que venían del oriente. ¿Sí? Por lo tanto, vienen viajando del este hacia el oeste. Okay. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay entonces de algún evento astronómico al que podamos hacer referencia y que ocurriera en esa época? Pues hay básicamente tres argumentos. Uno plantea que era el cometa Halley, que ocurre en el año 12 antes de nuestra era. ¿Okay?
Sin embargo, en el año sexto antes de nuestra era hay una conjunción planetaria que consiste del planeta Júpiter con Saturno y la Luna en el horizonte, en el amanecer y tenemos la fecha astronómica aquí. En sí, el amanecer, se puede dar para atrás con la computadora, exacto, ¿no? esa es la cosa. Y esto se puede corroborar. En el amanecer en el amanecer, después les doy la fecha, pero lo interesante del caso es que el planeta Júpiter en esa época se relaciona con el nacimiento de los reyes. ¿Okay? Y entonces, ese planeta en conjunto con Saturno, la Luna, en el amanecer, en el signo de Aries, y Aries es el signo que representa al pueblo judío. En términos astrológicos, el pueblo judío está relacionado a la constelación de Aries, con el carnero. Por lo tanto, tú puedes hacer entonces la conclusión de que nace el rey del pueblo judío. ¿Okay? Eso ocurre en el año sexto de nuestra era. ¿Okay? Pero time, okay. Me estás hablando de cosas astrológicas. Por ese camino te quiero llevar. Por eso, porque está relacionado con la palabra mago. Pero no quiero llegar a eso porque hay una serie de cosas que tenemos que entender antes de llegar a eso. ¿Okay? Pues entonces esta persona no fue que vieron una estrella, un fulgor y dijeron, vamos para allá a ver qué hay. La tercera alternativa es que en el año 4 ocurre una supernova que pudo ser vista en esa región, y también hay recuentos de esta supernova tanto en China como en Corea. Eso está documentado. Eso está documentado. Okay. Así que la teoría de muchos que argumentan la historicidad de los magos es que posiblemente Jesús nace en el siglo VI, en el año 6 antes de nuestra era, ¿okay? Anunciado por esta conjunción planetaria en el signo de Aries, y que le toma a los magos 2 años llegar a Judea. Y cuando llegan a Judea se encuentran con la manifestación de la supernova en la constelación del Águila. ¿Okay? Así que hay una relación astrológica de lo que está ocurriendo, lo que pudo haber estado ocurriendo, y suena razonable entonces, ya que el argumento de Mateo es que localiza la visita de los sabios de Oriente, los localiza en el siglo IV, que es posible entonces que Jesús naciera en el siglo VI, a los magos le tomará 2 años llegar a Judea y se encontraran con la manifestación de la supernova en aquí. Por lo tanto, se sostuvo el domingo pasado de que no había documentación histórica del nacimiento de Jesús, pero a base de la visita de estos magos, entonces llamamos cuajando el hecho de que posiblemente se dio un nacimiento de alguien en ese momento. Muy bien, ahora bien, ¿quiénes eran los magos? Por lo tanto, hay que definir quiénes son los magos, porque los magos son figuras históricas. Algunos argumentan que los magos eran parte del sacerdocio del imperio persa. Eso no es correcto. Los magos eran una tribu, era una de las 6 tribus del pueblo Meda. Recordemos que en el siglo VI, antes de nuestra era, hay una guerra entre los sirios y los medas. El imperio sirio, bajo la dirección del rey Ciro, conquista a los medas, integra su territorio y a su población al imperio sirio. ¿Okay? ¿Qué sucede? Poco tiempo después de esa conquista, el rey Ciro se da cuenta de la sabiduría de los miembros de esta tribu, que parecían funcionar como una sociedad que se dedicaba al estudio de los misterios de la naturaleza, ¿okay? Y los integra a la corte del rey. Y allí funcionan como asesores del rey Ciro. ¿Okay? Y se distinguían por 2 cosas. Primero, porque podían interpretar los sueños, y segundo, porque podían predecir el futuro en las estrellas. O sea, practicaban la astrología. Okay.
Pero ¿qué sucede? En el año 29, o sea, 29 años después de la conquista del pueblo Meda, ocurre una conspiración. Uno de los hijos del rey Ciro conspira y asesinan al rey. ¿Okay? Y en su lugar colocan a un impostor. Y uno de sus generales, Darío I, entonces se da cuenta del complot y acusa a los magos de haber impuesto allí un impostor para entonces usurpar el trono del reino de Siria, y entonces ordena la matanza de los magos. Así que ocurre una masacre con los magos, y una vez Darío I se hace con el trono de Siria, se instituye una festividad anual donde se instiga a la población a asesinar a los magos. Esto es historia, esto lo pueden, invito a cualquiera que tenga un poco de interés a que oculten en este aspecto de la historia. No sería extraño que alguna porción de esos magos huyera del reino de Persia. Claro. Y aunque sabemos que hay una masacre, un genocidio con esa población, algo de esa tradición debe haber escapado del reino de Persia y pudo haberse localizado en otro lugar geográfico. Con los conocimientos. Con los conocimientos y fuera del control del imperio persa. ¿Okay? ¿Qué sucede? El otro dato muy significativo que nos da el Evangelio de Mateo es que los localiza al oriente de Judea. ¿Qué sucede? Al oriente de Judea hay una localidad en la península arábica que se conoce como Nabatea, que queda en Jordania. ¿Okay? Y ahí están las famosas estructuras de Petra. ¿Okay? Esa región de Nabatea ha sido objeto de mucha investigación arqueológica porque existen unos templos muy antiquísimos que están muy bien localizados en dirección a los solsticios y en direcciones hacia ciertas constelaciones. Y se han excavado y se han recuperado de allí objetos en piedra, figuras en piedra, donde aparecen mapas astrológicos, aparecen círculos con las constelaciones. ¿Okay? Lo que podría decir que en esa región vivían personas que estaban dedicadas a la astrología. Y astronomía. Recordemos que la astronomía es un derivado de la astrología, de la misma manera que la química es un derivado de la alquimia. ¿Okay? Así que el otro dato interesante es que precisamente esa era una región, la región de Nabatea era una región muy importante entre el intercambio comercial entre Oriente y Occidente. ¿Okay? Y que tres de las cosas que más se mercadeaban en esa región eran tres. El más fino oro de la península arábica, incienso y mirra. Mira qué casualidad. Sabemos que los magos eran astrólogos persas. Se encuentran en Nabatea evidencia arqueológica que localiza a que la población o los que ocupaban esos lugares se dedicaban a la astrología, y que entre las cosas más valiosas que se mercadeaban en esa región era precisamente el oro, el incienso y la mirra. O sea que esos regalos no tenían un significado esotérico ni nada de eso. No, definitivamente no, pero es interesante que se hace referencia a algunas de las propiedades más valiosas con las que se mercadeaba en aquella época. Y sabemos las propiedades medicinales que tiene la mirra, las propiedades espirituales que se utilizan con el incienso, y sabemos que el oro ha sido un bien muy valioso a través de todas las eras. ¿Okay? Así que ya desde ahí vemos que detrás de toda esta alegoría hay quizás un elemento histórico que obviamente no podemos definir quiénes eran. No se sabe el número. No se sabe cuántos eran. ¿Okay? Así que todo lo demás es leyenda, y vamos a ver cómo se va construyendo esa leyenda. Por ejemplo,
¿Por qué le decimos reyes? Si el Evangelio de Mateo no dice que eran reyes, no dice ni una palabra de que sean reyes. Sucede que en el siglo III de nuestra era hay dos apologistas cristianos, uno de nombre Tertuliano de Éfeso y otro de nombre Orígenes de Alejandría. Utilizan la literatura profética judaica, especialmente los textos proféticos de Isaías. Y entonces utilizan como referencia el capítulo 60 de ese texto profético, que dice que los pueblos se dirigen hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor. Los de Sabá vendrán de todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé. ¿Okay? Así que tanto Tertuliano como Orígenes en el siglo III, o sea, 300 años después, amarran el texto de Mateo con la literatura del profeta Isaías para entonces proclamar que eran reyes. ¿Okay? Eso es recogido por las tradiciones cristianas y por eso aludimos a esos sabios que sabemos que eran astrólogos como si fueran reyes. Y lo otro es, ¿y por qué tres? ¿Okay? Pues no lo sabemos sino hasta el siglo VI. Cuando voy a buscar por aquí la imagen para que ustedes vean, ¿okay? En el siglo VI, pensaba que la tenía por aquí, les quiero que vean, bueno, en el siglo VI, el emperador Justiniano I comisiona un mural que se conoce como el mural de Lorena. ¿Okay? En ese mural aparecen los tres reyes, con sus nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿De dónde salieron esos nombres? No, el emperador no dice en ningún momento y nadie sabe por qué se llega a la conclusión de que son tres. Solo aparecen en este... Que son tres y que tienen nombre también. En este magnífico mural que estoy tratando para que ustedes tengan una idea de lo extraordinario que es este mural. ¿Ese mural apareció dónde, Ricardo? Esto aparece en Roma y aquí lo tengo. Comisionado por favor, por el emperador Justiniano I. ¿Okay? Es interesante que en ese mural los tres reyes son representados de tres edades distintas. Uno aparece como un joven, otro como un hombre de edad media, sí, y otro como un anciano. ¿Okay? Y a la parte de arriba aparecen sus nombres: Baltasar, Melchor y Gaspar. ¿Okay? 6 siglos después del nacimiento. 6 siglos después del nacimiento. Mira eso. ¿Okay? Oye, Ricardo, sí, déjame interrumpir algo, por favor. Seguro. Me surge la pregunta. Obviamente es una alegoría, o quizás no lo es, de que tú tienes un niño que ha nacido y que entonces no vas a tener un astro encima de la casita o el pesebre o la cueva donde está el niño. Claro. ¿Cómo ellos llegaron, si llegaron a encontrarlo? Porque era cuestión de tocar puertas. Óigame, alguien por aquí ha tenido un nene. Y entonces, ¿cuántos nenes no había a la vez? O sea, eso es un gran misterio. Por eso, o sea, o fue el único que nació en ese momento. Eso es un gran misterio que no tiene solución. Ajá. ¿Y cómo identificaron que era, qué sé yo, de 20 niños? Porque no ¿Cómo identificaron cuál era Jesús el Cristo? Claro, y posiblemente nunca lo sepamos, a menos que partamos de la premisa de que ya existían redes de comunicación entre distintas prácticas místicas y religiosas que posiblemente estén relacionadas a los deseos. Y como tú sabes, se ha argumentado muchísimo y hay mucha literatura en el Oriente de que Jesús pasó sus años perdidos en la India.
Y hay hasta incluso libros escritos como el libro de Nicolás Notovic, La otra historia de Jesús, obtenido de pergaminos del monasterio de Genis, el monasterio budista de Genis, y que causó un revuelo en el siglo XIX. O sea, me estás diciendo que hay pergaminos que mencionan un tal Jesús para la época que supuestamente estuvo perdido. Sí, pues entonces ahí tú tienes otro documento que obviamente... Claro, obviamente el problema con esto es que nunca se ha podido corroborar la legitimidad de estos argumentos. Por ejemplo, el historiador Frida Hasnain, que fue lo que diríamos el director del Departamento de Cultura del área de Cachemira, dedicó gran parte de su vida a ocultar y a recoger todas estas leyendas que circulaban tanto en la India como en el Tíbet, como en las áreas musulmanas de Cachemira, acerca de este sabio que en la India se conocía como Isha, que en Cachemira se conocía como Yusua Sa, y en el Tíbet se conocía como Isa. ¿Okay? Pero son leyendas realmente. ¿Qué sucede? Hace unos años, un grupo de investigadores, periodistas, tratan de hacer un reportaje investigativo y viajan hasta el monasterio de Genis para corroborar si el manuscrito existe. Los monjes le llevan hasta la sala donde tienen los manuscritos, los cuales están en un estante, pero están amarrados y hay instrucciones de los superiores de no abrir el estante hasta que llegue el momento apropiado. Luego ellos viajan a visitar al Dalai Lama y tienen una entrevista con él, donde le plantean la pregunta si él valida los argumentos de Nicolás Notovic de que sí, de que hay un pergamino allí que narra la vida del santo Isa. Y el Dalai Lama, muy respetuosamente, se niega a contestar. Adiós. Ni lo niega ni lo afirma. Como el FBI. Obviamente, recuerda que existe un acuerdo interreligioso entre el budismo, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Yo no sabía eso. Un diálogo interreligioso que lleva ya varias décadas. Y en respeto a las tradiciones cristianas, el Dalai Lama entonces considera que no es apropiado crear un argumento que puede suscitar una controversia innecesaria. Por lo tanto, ni lo niega ni lo afirma. Sin embargo, este pergamino fue corroborado por Nicolás y Elena Roerich, el gran pintor ruso. Fue corroborado por uno de los grandes yogis de la India, ya no te digo el nombre, y también fue corroborado por la mujer que organizó en América el Instituto Montessori. ¿Okay? O sea que ellos lo vieron. Lo vieron. Pero cuando van los periodistas que el superior les dice que se abrirá en su momento, ¿cuál es el momento? Nadie sabe. Nadie no se explicó. Eso está fuera de las manos. Por lo tanto, eso sigue siendo una leyenda. Si se pudiera corroborar, entonces la única forma como Jesús viajó a la India y allí estudió, porque posiblemente ya en esa época habría alguna red o contacto entre los diversos grupos y las diversas religiones interreligiosas que permitieron que eso ocurriera. Oye, pero se me ocurre preguntar, un pergamino que tiene literalmente quizás decenas de siglos, o por lo menos, qué sé yo, 15 siglos, 16, cuando tú lo abres, eso no se grana en la mano de uno. Por eso es importante que tal pergamino esté sujeto a la verificación de investigadores independientes que puedan primero corroborar la antigüedad del pergamino. Si la escritura es consona con el lenguaje de aquellas épocas, para determinar si fue escrito en una época en que vivió Jesús, seguro, 2000 años. Pero eso no ha podido ocurrir. Mientras eso no ocurra, son puras leyendas. Por eso, ese es el problema de esto. Okay. Y entonces vemos cómo a través de los siglos se va construyendo toda una leyenda alrededor de Jesús y de los magos. Fíjate,
A la misma vez que en el siglo VI se va, el emperador Justiniano I presenta ¿cómo se llama? El mosaico del mural de Lorena. También en esa misma época se publica la Exerota Latina Barbarie, donde también se nombran a los Reyes Magos. Y ahí le llamaban Batisceraya, Melchior y Catás. Así que, ¿cómo llegan a esa conclusión? Eso es un misterio. No hay nada, no hay literatura que nos diga cómo Justiniano y estos otros autores llegan a la determinación de que eran tres y cuáles eran sus nombres, y que uno era de un joven, otro era de mediana edad y que otro era un anciano. Ok. Sin embargo, los restos de esos tres Reyes Magos los tenemos. Los restos existen. Bueno, eso es lo que se alega, ¿ok? ¿Y qué sucede? Y vamos cómo se van construyendo los mitos, ¿ok? Sucede que en el siglo XII, se crea una leyenda de Santa Elena, que descubre los restos de los Reyes Magos en las tierras orientales del Reino Romano. ¿Okay? ¿Quién es Santa Elena? Santa Elena era la madre del emperador Constantino. ¿Okay? Recordemos que Constantino no era ningún angelito. Constantino ordena el asesinato de su padre y de su hermano para que no le usurparan la posibilidad de llegar a ser emperador de Roma, y exilia a su madre a la Palestina. También. ¿Okay? En la Palestina, Elena descubre el Santo Sepulcro y encuentra los clavos de la cruz de Cristo. ¿Eso es real? ¿O es también leyenda lo que dice la gente que pasó? Y como corroboramos que eso es real. Pero entonces en esta leyenda se alega que Elena entonces viaja a las tierras orientales del Imperio Romano y allí encuentra los restos de los Reyes Magos que estaban dispersos en distintas regiones y que sufrieron el martirio por reyes tiránicos por simplemente llevar nombres cristianos. Recuerda que esta es una historia creada en el siglo II, estamos hablando ya de casi 1000 años después. Sí. ¿Okay? Exacto. Y entonces, ¿cómo fluye la historia? Pues, se habla entonces de San Estorgio I. Estorgio era un monje milanés, ¿okay? Que hizo muchas obras cristianas en esa región de Italia. Y viaja a Constantinopla, donde es nombrado obispo. Y entonces, al ser nombrado obispo, el emperador le entrega el cofre en el que Santa Elena recoge los restos de esos reyes y se los regala a Estorgio. Y Estorgio entonces viaja con esos restos desde Constantinopla hasta Milán con la ayuda de 2 vacas pequeñas. Y así es como dice el relato. ¿Okay? Y permanecen allí en la catedral de Milán por alrededor de, por casi 900 años. Porque entonces Federico Barbarossa en el siglo XII se lleva esos restos a la catedral de Colonia en Alemania. ¿Okay? Y ahí tengo fotos. Aquí, ahora mismo no las tengo aquí, tengo fotos porque está en un cofre, en una urna preciosa, y allí están los restos de los supuestos Reyes Magos. ¿Okay? En el año 1900, en el siglo pasado, parte de esos restos se llevan de vuelta a la catedral de Milán. ¿Okay? ¿Es historia o no es historia? No lo podemos corroborar. De la misma manera que no podemos corroborar que el Santo Sepulcro sea el lugar real donde se enterró a Jesucristo, como no podemos corroborar
que los clavos de la cruz de Cristo sean los auténticos, porque a cuántas personas no crucificaron. Seguro. Desde la instalación de la dinastía hasmosiana en Israel, ¿okay? Hasta la llegada de los romanos. Estamos hablando de miles y miles de personas. Y sabemos a través de los relatos históricos de Josefo Judaios y de Plinio Alexandrinus, que era costumbre de las autoridades romanas de mandar a crucificar a cualquiera que se autoproclamara como el Mesías prometido, sin que se tuviera ni siquiera que consultar al Sanedrín. Bueno, legalmente tenía Jesús el Cristo cuando lo crucificaron unos ladrones al lado. O sea, que si eras ladrón también. Exacto. Entonces, ¿cuáles son los restos verdaderos? Y entonces, hay evidencia histórica, hay evidencia arqueológica, porque, por ejemplo, tenemos muestras de clavos atravesando los huesos de los pies de aquellos que padecían del martirio de la crucifixión. Sí. Así que eso es un hecho histórico, ¿okay? Sí. Pero que esos sean los auténticos clavos de Jesús. Más el hecho, yo no sé si es así, si se usaba la misma cruz, ¿okay? Porque a lo mejor bajaba la cruz y claro, ven el otro y se moría, ven el otro y se acaban los clavos. Y obviamente el argumento era recuerda que en la Palestina no hay mucha madera, es prácticamente un desierto. Sí. Hacia la madera había que importarla. Lo que se argumenta era que se clavaban de árboles de olivo. Ah, ok. ¿Okay? Es una cosa que se argumenta. ¿Okay? No de madera en forma de cruz. Porque de hecho, una de las cosas, por ejemplo, Jesús era hijo de un carpintero. Nos ponemos con una familia pobre, pero para tú ser carpintero, recuerda que la madera era como un commodity de alto valor. Exacto. Y aquellos que trabajaban la madera, pues eran muy pocos, los artesanos de la madera eran pocos, por lo tanto, el papá de Jesús no pudo haber sido una persona de escasos recursos. ¿Okay? De hecho, se coloca a San Pedro, que tenía una barcaza de madera y que se iban al mar muerto a pescar. Pero ¿y cuántas personas podían sufragar una embarcación de madera? Muy pocos, así que posiblemente eran personas que, muy distinto a lo que nos cuentan, no eran personas de escasos recursos. ¿Okay? Así que esas son cosas, son argumentos que, como se dice, que contradicen la versión oficial bajo la cual hemos sido nosotros educados. ¿Okay? Así que vamos viendo cómo se va construyendo una leyenda y un mito a través de las décadas hasta la celebración que tenemos hoy día. ¿Okay? Así que en el siglo XII también se argumenta que venían de 3 continentes, que uno venía de África, que otro venía de Europa y que otro venía de Asia, para señalar las 3 razas que se conocían en aquella época. La raza negra viniendo de África, la raza blanca europea y la raza amarilla de Asia. ¿Okay? A uno lo ponen cabalgando en un elefante, a otro en un caballo y a otro en un camello. ¿Okay? Obviamente son relatos ficticios que son leyenda popular que se van integrando a las tradiciones que nosotros hemos adquirido y las hemos instaurado en nuestra propia cultura. ¿Okay? No hay nada malo con eso. La celebración de la Epifanía me parece a mí una extraordinaria evento cultural. Muy hermoso. Y en cierta medida nos da pena ver cómo esa celebración ha ido siendo opacada a través de las décadas con tradiciones anglosajonas que vienen del norte de Europa con la celebración de Santa Claus. Ya sabemos que celebramos mal la fecha de Santa Claus porque Santa Claus se celebra el día 5 de diciembre en Europa y acá lo celebramos el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es realmente la decisión de la Iglesia para sustituir el nacimiento del Dios Sol Invictus en Roma, como lo discutimos en la vez pasada. ¿Okay? El asesinato de niños por parte de Herodes, que es la continuación de la visita de los magos, eso no está documentado. No hay evidencia histórica de que tal evento haya ocurrido en ningún lugar de la Galilea. ¿Okay?
Así que básicamente tendríamos que concluir y recordemos que en el corazón de toda leyenda hay una traza de verdad. Claro. ¿Okay? Podemos corroborar la existencia de los magos, que sabemos que fue un pueblo que existió en el tiempo. ¿Okay? Sabemos que algunas de las tres cosas más apreciadas en la época en que ocurren lo que se alega que ocurren los eventos, era el oro, el incienso y la mirra. Podemos concluir sin lugar a duda de que esos magos no eran otra cosa que astrólogos y que eran expertos en la lectura de los acontecimientos futuros a través de leer los astros, como ocurre en casi todas las culturas terrestres. Fíjate cómo acá en América los mayas y los aztecas eran expertos astrónomos y llevaron las matemáticas a un estado de perfección superior a nuestra cultura. ¿Okay? Hasta que llegaron los europeos a robar todo lo que tenían. Exacto. Pero entonces, Ricky, ¿por qué las religiones se ponen nerviosas al admitir hasta ahora, por los descubrimientos que se han hecho, de que estos magos, el número que fuera, utilizaban la astrología y la astronomía para sencillamente leer ese tipo de fenómenos? Porque que yo sepa, las iglesias cristianas no tienen problemas con la astronomía. Claro. La astronomía es una ciencia. Claro. Pero tú mencionas eso en cualquier religión cristiana, de que es astrología, y se vuelven locos diciendo que esos son 4 disparates y qué sé yo. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, recordemos que la institución, el cristianismo que nosotros hemos heredado, no es un cristianismo originario. El cristianismo que nosotros hemos heredado es un cristianismo romano, que fue diseñado y levantado por una necesidad política. Sabemos que en el primer concilio de Constantinopla, el emperador Constantino reúne a todos los líderes religiosos, tanto cristianos de todas las sectas cristianas, así como las paganas, para ponerse de acuerdo de cuál sería el nuevo, ¿cómo se dice? Las festividades. Aquellos asuntos que habrían de ser aceptados por fe por todos los miembros de la nueva religión. Eso lo mencionaste el domingo pasado. Y aquellos que no se atuvieran a eso eran declarados criminales y obligados a apartarse del reino, a salir del reino romano. Exacto. Por lo tanto, estamos hablando de una iglesia que se levanta no por una revelación, por revelaciones de índole espiritual, sino como resultado de una necesidad política. Al punto de que, por ejemplo, en el siglo VI, Justiniano I, el que comisionó el mural de Lorena, cita al primer sínodo de obispos en Constantinopla para prohibir las enseñanzas de ciertos teólogos cristianos, principalmente Orígenes de Alejandría. ¿Por qué? Porque muchas de las iglesias cristianas en el reino romano validaban un concepto que era promovido por Orígenes, que se conocía como la preexistencia de las almas. ¿Y qué significaba eso? Se le conoce como la doctrina de la apocatastasis. ¿Qué significa? Decía Orígenes que en el principio Dios había creado todas las almas, pero que todas las almas serían reconciliadas al final en la unidad, pero que entre el principio y el final serían necesarios muchos renacimientos hasta alcanzar la noción. Renacimiento te refiere a la reencarnación. Y entonces Orígenes partía de la premisa de que el alma llega a este mundo fortalecida o debilitada por sus triunfos o fracasos en su vida previa. Por lo tanto, muchas iglesias son entonces, seguían entonces un rumbo doctrinario muy distinto a lo que la ortodoxia romana predicaba. ¿Okay? O sea, validaban el concepto de la reencarnación.
Y a veces yo critico a muchos líderes cristianos que dicen que no, que la reencarnación es un concepto extraño al cristianismo. Eso no es verdad, porque incluso requirió la intervención de un emperador para que se prohibieran tales escritos. De hecho, cuando Justiniano I cita ese sínodo, el primero que se le opone es el Papa. El Papa le indica a Justiniano que eso era una medida innecesaria y peligrosa, porque dejaba a la iglesia sin una explicación razonable, que le permitiera a cada cual comprender por qué estoy aquí y cuál es mi destino final. Pues ¿saben lo que hizo el emperador? Exilió al Papa 8 años a la isla de Sicilia y le impidió ejercer el papado. Y ya al final el Papa, ya anciano, deseoso de regresar a su tierra, entonces acuerda firmar el decreto, y entonces lo llevan a Constantinopla, y en el segundo concilio de Constantinopla se firman y se declaran herejías los libros de Orígenes y se excomulgan todas las doctrinas relacionadas con la persistencia de las almas, y entonces la iglesia tiene que inventar nuevas doctrinas. La doctrina del pecado original, la doctrina del purgatorio, del pecado mortal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ninguna de esas doctrinas formaba parte de las enseñanzas de las primitivas iglesias cristianas. Ni el limbo tampoco. Exacto. Que el Papa, uno de los papas lo eliminó con plumazo, y le dije, ¿cómo es posible que un papa elimine de un plumazo un estado de conciencia? Porque eso es lo que es el limbo, y eso es lo que es el purgatorio, que tú no vas al cielo porque tienes que purgar unos pecados, o que si no estás bautizado pues llegas a un sitio oscuro que no se ve nada. Pero ¿me entienden? O sea, me estuvo sumamente curioso, por no decir gracioso, que una persona con un poder espiritual elimina un estado de conciencia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues entonces así vemos cómo se forma el cristianismo que nosotros hemos heredado. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos comienza en el siglo IV y se afianza en el siglo VI, y el resto es historia. Y nosotros hemos nacido de una cultura donde hemos sido educados y en cierta medida adoctrinados a aceptar esos conceptos que no tienen ni base ni fundamentos históricos. Pero es lo que nos enseñaron. Y eso básicamente. Claramente. Y entonces uno expone datos como lo que hemos trabajado desde el domingo pasado y hoy. Y entonces ya tú ves los comentarios. Está tratando de confundir a las personas. Está trayendo información que no es real. Mire, yo invito a cualquiera. O sea, yo no quiero que nadie me crea. Esto no es un asunto de fe. No, aquí no hablamos de religión. Yo lo que invito a las personas que se sienten así, a que hagan su propia investigación. Seguro. Que pasen el tiempo para buscar en los documentos. Y, mire, usted va al internet y toda la información está allí. ¿Okay? Claro, que hay que saber escoger. Claro, obviamente. O sea, los argumentos que yo estoy planteando pueden ser corroborados por cualquiera que se tome el interés y el tiempo en escudriñar esos argumentos. Y podríamos hablar de muchas cosas. Ahora bien, lo importante aquí es lo siguiente. Como ya dijimos y lo establecimos la vez pasada. Obviamente, si tú dejas llevar por estos argumentos, tendrías que concluir, pues mira, Jesús es una figura mítica, que existió y nosotros hemos sido engañados. No. Fíjate una cosa, y establecimos el domingo pasado que si no hubiera existido Jesús, entonces teníamos un problema peor. Porque entonces, ¿cómo surgen las enseñanzas de Jesús? Claro. Esa enseñanza del perdón, claro, de amar a los demás como a ti mismo, de ocuparnos de los débiles y de los enfermos,
de la no violencia y así por el estilo no tienen precedentes en ninguna de las religiones de la época, ni en el judaísmo, ni en las religiones mistéricas de Roma y Grecia. ¿Okay? Por lo tanto, habría que buscar de dónde se originan, porque ni siquiera en la India, que está regida por una rígida sistema de castas. ¿Okay? Así que eso es, ya de ahí tenemos que partir de la premisa de que hay una fuente de dónde surgieron. ¿Okay? Lo segundo es que el mensaje detrás de todo esto es que el pueblo cristiano tiene que comenzar a aprender que es más importante poner atención al mensaje que al mensajero. Claro. Porque posiblemente nosotros nunca sepamos quién fue Jesús. Cierto. De la misma manera que nunca sepamos quiénes fueron los magos. Pero el mensaje. Pero el mensaje está ahí. Sí. Y mientras eso no suceda, Gustavo, el cristianismo seguirá siendo una gran idea que nunca ha sido puesta en práctica. Y la historia es mi testigo. Eso es cierto. Porque hasta los vicarios de Cristo en la tierra utilizaron el juego de los imperios para imponerse a través de la violencia, del pillaje y del genocidio. Y eso es historia. Sí, y yo reto a cualquiera que trate de negar lo que yo estoy diciendo aquí. Oye, Ricardo, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero como ustedes pueden ver, señoras y señores, yo traje a Ricardo en estos 2 días para obviamente dar un concepto quizá novel de lo que es la Navidad y los personajes que integran la Navidad. Pero como dije, nosotros somos científicos, tanto Ricardo como yo, como estoy seguro que hay muchos que nos están viendo en estos momentos. Y el año que viene, en el 23, yo les prometo a ustedes traer con más frecuencia a Ricardo, porque se nos quedan unos temas maravillosos como el asunto de la reencarnación. A mí no me interesa pensar si yo vuelvo o no como un mono, como un cerdo, qué sé yo, pero la reencarnación del punto de vista científico es más plausible que el asunto de que si yo me limpio la cachimba voy con el infierno con un diablo que me está espetando un tridente todo el tiempo. No sé. Esto está de lo más interesante. Estoy seguro que no va a ser la última vez que vamos a hablar con Ricardo. Lo vamos a tener más frecuentemente. Ricardo, para las personas que quieran contactarte, etcétera, ¿a dónde pueden ir? ¿Qué pueden hacer? Bueno, yo no me mercadeo a mí mismo. Yo soy miembro de una organización internacional que se conoce como la Antigua y Mística Orden Rosacruz. Okay. Nosotros nos puedes localizar y nosotros tenemos una página en la red que se titula amorcpr.org. AMORCPR.org. Okay. Y tenemos una página en Facebook titulada Orden Rosacruz Amorc Puerto Rico. Okay. Ahí nosotros publicamos todas nuestras actividades, conferencias. Yo, todo el primer domingo de cada mes, yo tengo una serie de conferencias que doy en el Centro Cultural que tenemos localizado en la calle Aponte en Santurce. Estoy también el segundo miércoles de cada mes en colaboración con WPAB en Ponce, con Karina Sayas, hablando también de estos temas. Muy bien. Y también se me invita mucho a las logias masónicas, también doy conferencias para la Fundación para el Desarrollo de un Nuevo Pensamiento. Y así pues yo me mantengo. Muy bien. Y eventualmente, ya próximamente, el año próximo, posiblemente ya tengamos nuestras conferencias a través de Zoom. Excelente. Y bueno, quizás ya para finales del 23 o principios del 24, pues ya tengo gente que está detrás de mí para que abramos una página en YouTube. Excelente. Así que eso está en planes. Pues qué bueno. Hay un hambre por la verdad, en Puerto Rico en términos de la política, en términos de todo lo que significa calidad de vida para nosotros. Y estoy seguro que hay un hambre para conocer muchas cosas como esta, que pueden ser mitos, pueden que no, pero como les dije, yo soy un averiguado, este señor también lo es, pero somos averiguados en el buen sentido. Y recuerdo una cosa, el camino hacia la verdad implica
que tenemos que agitar con los cimientos de nuestra zona de comunidad. Sí, señor. Porque en la medida en que hemos sido acondicionados a aceptar estas leyendas, pues nuestro mundo no parece evolucionar hacia ningún lado hasta que viene algo y empieza a estremecer esos fundamentos y a dejarnos sin una base sobre la cual ahora nos sentimos incómodos. Así que hay que pasar por ese proceso que entonces nos impulsa a buscar la verdad donde quiera que esté a través de nuestros propios esfuerzos. Excelente. Gracias, mis amigos. Gracias, Ricardo. Feliz Navidad. Gracias a ustedes. Feliz Navidad, próspero año nuevo y feliz fiesta de los Reyes Magos. Y esa no nos perdemos. Vamos a Juanadía el día 6. El día 6. Cuídense mucho. Los queremos un montón de parte de Marla y este servidor. Que la pasen muy bien. Dios los bendiga y nos vemos el año que viene en otro Sálvese quien pueda. Hasta entonces.